juzgar a nadie más, ¿no? Tú Qué mentira, eliges, dije. harás, pero me mentiste, yo no vengo de católico, ahora dices que mi padre era católico, sí, si tu padre era católico, apuesto que tú también eres católico, eres bautizado, ¿sí o no? No, Pero no, ¿para qué porque mentir y engañarnos? Eso no está bien. Si O hablamos sea, de Dios es él con no verdad nació y con en una honestidad. cuna católica, se refiere ya cuando, yo creo que conoció, o sea, ya los pensamientos que tiene fue de cuando su papá fue realmente adventista, no católico. Yo creo que eso se así es, refiere. exactamente. Mi papá ya se había convertido a Cristo. Yo se había convertido a Cristo en la iglesia adventista. Y cuando yo nací, tanto mi papá como mi mamá eran adventistas del séptimo día. Por eso yo no he mentido, o sea, yo nunca fui bautizado de bebé en la iglesia católica. No, no he dicho ninguna mentira. Así, claro. Solo decía, mi papá era católico y va a seguir siendo católico, por más que digan, no. Tu, tu Bueno, mamá lo mismo. hacer otra pregunta, Yasmín. A ver, ya te explicaron que era adventista. Santiago, ¿qué es adventista entonces? Esperando la segunda venida La de segunda Cristo. venida. De hecho, en Hechos 1:8, 1:10 dice, bueno, Hechos 1:9 dice, dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Versículo 10. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha, este Jesús que les ha llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Esa es la promesa que nosotros creemos y esperamos, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros predicamos. Sí, yo respeto, por sí, como Santiago, no es su culpa, vino, te dijo desde la cuna. No es su culpa. Pero Pues, yo sí vengo de una cuna católica, hermanita. Mi papá es católico todavía, mi mamá es católica y yo nací católico y yo me bauticé católico y yo estudié el catolicismo y yo estudié y hice mi primera comunión, ¿verdad? Con mi rosario, con mis zapatos nuevos, mi camisa y todo el librito abierto con mi rosario, todo peinadito y bonito así. No, conocí los 7 sacramentos, las 42 dogmas católicas, los 4 dogmas de María. Todo eso lo estudié y sí, sí fui católico, bien católico. Aquí está de testigo Annie, que es mi amiga y me conoce por más de 10 años, Ujú. mínimo, yo creo. Sí, Luis era católico y sabe más que nosotros todavía sobre la parte católica. Pues si le voy a Luis preguntar a Luis, sabe el Padre era Nuestro, sabe. católico Sí, y, sí, sí. y seguirá Padre nuestro que siendo estás en los cielos, católico. Ave María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los Sí, pecadores ahora y sabe, en la hora de sabe nuestra todo él. muerte. Amén. O sea, em, sí, sí, sí fui católico, hermanita. Y si usted dice que sigo siendo católico, pues, Eso es pues lo la palabra católico importante, aquí es universal, así que sí soy la católico. humildad, decir soy católico, bueno, ya dice, ¿Verdad que yo sí, respeto, hermanita? no puedo obligarte. ¿Por qué te saliste? Yo no sé, pero solo Dios tiene derecho a juzgar, yo no Luis soy te quien para. salió porque encontraste tu señora adventista, ¿verdad, Luis? Sí, mira, estaba pensando, ¿sabes a quién conozco más que cualquier otra persona católico? Al católico que más conozco de más tiempo, ¿sabes quién es? ¿Quién es Luis? Mónico Vázquez. Ah, sí. Mónico, hace años que lo conoces. Mónico Vázquez, tal vez él no sepa, pero antes de que yo me casara, yo me acuerdo que yo hablaba con Mónico Vázquez. No sé cuántos años antes de que me casara, pero yo tengo 16 años casado. Sí, tenés mucho. O sea que eso quiere decir que son más de 16 años. De adventista. No, de adventista tengo más, pero de la platiqué, porque Mónico Vázquez lo escuché no me acuerdo dónde estaba, en la radio, no me acuerdo. Escuché en Facebook, no me acuerdo dónde estaba, y yo tengo, tal vez él no se acuerde, pero
hace mucho tiempo, hermano. Así que, a ver, Entonces, Yasmín, hacele Luis otra viene pregunta. primero. Sí, Entonces, Santiago, adelante. Luis, tú primero fuiste adventista, ¿no? Luego te casaste. Sí, sí, Luis, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, me hice adventista primero. Ujú. Ajá. No, porque yo era un locuaz de primera. Yo me iba al baile jueves, viernes, sábado y domingo. Yo también iba a los bailes. Sí, Y no preciso salirme ni hacerme testigo de Jehová para sí, decir, no, y yo era voy más a los bailes. y era sucio yo, Ay, porque Luis, yo eso era de los que pasan los Yo, 20, los no, yo 30. la verdad no fui mucho a baile alguna Yo vez, sí. pero no, mi padre era Y muy sé estricto. bailar muy El bien. chicote estaba listo por atrás, era bien estricto, bien, como diría, temeroso de Dios y decía, el diablo no duerme, hay que estar con Dios. Y así de frente, mi padre, a pesar de ser ignorante, pero una fe inmensa tenía, ¿no? Tu papá Y era bien gracias a mi católico, padre, ¿verdad? uh, no, católico que pues, nadie le pues faltaba. van a Si haber muchos venía un católicos que van a ir al protestante, cielo, un hermanita. hermano separado a la casa, lo sacaba tostando. Yo era más bien, pero papá, ¿por qué te enojas? No se recibe a los protestantes. Y A esos no se recibe, decía. Es como recibir al mismo demonio y se saca, a así. la Tan fregada, tanto era mi ahora sí padre. que... Bueno, te dejo, Era amiga Ani, estamos No, estamos Luis, en no te contacto. vayas, Luis, no te vayas, Luis, que te van a hacer otras preguntas más. Yasmín, hacele otra preguntita más. Estamos con dos hermanos adventistas, Santiago Medina, que es de Cancún, México, y Luis N. Jaimí González, que vives actualmente en Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad, Luis? Sí, oye, Santiago, ¿a qué te ¿Y dedicas, dónde te Santiago? convertiste? ¿En Estados Sí, Unidos? Porque ¿qué pasó? generalmente los migrantes que han ido a muchos migrantes a Estados Unidos, pues los han recibido de diferentes denominaciones. Les dijeron, aquí tienes para comer y les daban trabajos y muchos de esos han sido explotados de acuerdo a qué denominación llegaron, ¿no? Ujú. Eso hay Sí, que ser hermanita, realistas. ¿usted dónde vive, hermanita? Yo soy boliviana, vivo en Bolivia. Oh, muy bonito Bolivia, ¿eh? Ahí el socialismo, o sea, se terminó, ¿no? Con Evo Sí, por Morales. fin, Dios te escuchó, sí, lo sacaron al socialismo. Lo saquearon. ¿Y qué pasó con Evo Morales? Pero él está en su guarida, pues hay un trópico, lugar trópico, ahí es puro de narcos y ahí está, pues él es uno de los jefes del narco. ¿Oh, sí? ¿Hay muchos Y narcos en aparte Bolivia, dice, Yasmín? y también pues es el primer pedófilo y narco Evo. Y aparte dice que en el Chapari hay hasta musulmanes de seguridad que lo tienen, pues bien guardiado. Wow. Oh, ok, está bien. ¿Dónde no están metidos los musulmanes? ¿Dónde? Los comunistas son los que traen a los musulmanes. ¿Y cómo se llevan con Perú, hermanita? ¿Cómo? ¿Cómo se llevan con los peruanos? En los peruanos. Sí, debe estar bien nomás, pues no sé, pero ahora no va a haber el contrabando, dice que hacían mucho contrabando de gasolina, de diésel al Perú. Wow. Ahora se los ha acabado con el nuevo gobierno, pero con el otro gobierno no había gasolina, había filas, colas, como decían, dormían por un litro, por un 5 litros de diésel o de gasolina, iban a hacer colas y amanecían días, ni así recibían, y algunos del gobierno que eran dirigentes o que ocupaban cargos, ellos primero agarraban no sé cuántos toneladas de litros, ¿y para qué? Para hacer contrabando, y aquí Sí, Bolivia no tenía. bueno, sí. Y Mire nadie lo que, reclamaba, pero mire, y hermanita, yo, ahora Ani, que hay que seguir el lo que le gobierno, yeah. ha entrado el gobierno a las arcas vacías, no hay plata, entonces es obligatorio que subir, ¿no ves? La subvención de la gasolina, pero no mucho, pero ahora esos que están ladrando, haciendo manifestaciones, que estaban con cargos, con sueldos de Evo Morales,
La gente ya se dio cuenta, hoy estoy viendo noticias en la plaza de La Paz, en la sede del gobierno, estaban siendo sinvergüenzas. ¿Dónde estaba el año pasado, 2024, cuando había colas? No había, hicieron subir, ¿dónde? ¿Y por qué ahora recién salen? ¿Por qué los estaban interrogando? ¿No? A todo el mundo les están echando en cara ahora estos vistas. Vamos a saludar a un Wow, hermanito así es, católico, así. Santos. Bendiciones, buenas noches, Santo. Hola, buenas noches. Santos católico. Estamos con Hola, dos buenas hermanos noches. adventistas. Yasmín le está haciendo preguntas. Le está haciendo Ok, preguntas qué significa ser adventista, que si eran de cuna ellos adventistas. Luis le dijo que no. Bueno, a Luis lo conocemos, Adventista. claro. este Eso me preguntaba, sábado, ¿y qué es adventista? Bueno, este seguí, sábado, Yasmín, preguntando. Dos amigos adventistas, Santiago y Santiago y Luis. Luis. Mire, este sábado. Santos es muy buena persona. Saludos, Eh, Luis. y, Bendiciones. y ojalá que un día se haga adventista. Porque como a él sí lo queremos en el adventismo, como Pete no. Pete está loco. Pete está loco. ¿Y qué Está mal pasa el con, muchacho. por qué pasa con Pete? Está mal. Es muy fastidioso. Todo ¿No el era tiempo me buenito llama. antes? Cuando contigo estaba más o menos, pero muy fastidioso. Y hace preguntas muy tontas. Y me quería refutar y abrió una página. Y en esa página, pues yo creo que se le salió y para unas mujeres encueradas, todas desnudas las mujeres ahí encueradas. Y le digo, Pete, ¿qué pasó? Pete, No, es que lo que pasa es que está ahí porque yo les ando predicando. Predicando. Y te la pasa una mujer así con las penas abiertas, así de perrito, todo así, bien descarado, así, te manda esos así, así les predicas. No puedo creer, man, y bien descarado, yo Pero no puedo antes no era así, Luis. Era bueno él. creer. No, y por lo menos es inteligente, si tienes una de esas, borra eso de ahí, Bueno, acá para que entró no, otro no se hermano den cuenta católico, la gente. que es Josué. Estamos con dos hermanos adventistas. Y Yasmín le hace preguntas. Adelante, Yasmín. O adelante, Santiago. Adelante, Santo No sé o de quién Josué. ese micrófono está activado, no se entiende bien. Josué, porque como entró Josué tiene Josué, que apagar el micrófono un segundo. cuando A, hagas preguntas, Josué, lo prendes. a ver. No me da la opción de apagarlo. ¿Cuáles son las preguntas? Haz la pregunta. A los Sí. adventistas tenés que hacer preguntas. A Santiago Sí, y a Luis. La que quieras. Este sábado yo voy a descansar del trabajo. Pregunta, sí. ¿soy adventista ahí? Depende, si lo vas a hacer por obligación religiosa, lo más probable es que sí. Si lo vas a hacer porque te tocó libre ese día, entonces no, eso no puedo saber. Mira, en Hebreos 4:12 Sí. dice la palabra de Dios que Él conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces lo que ve Dios es tu corazón. Mira, si tú matas a una persona por accidente y nunca fue tu decisión matarlo o tratarlo de matar o cualquier cosa, ¿no? Fue un accidente. Dios no te va a tomar en cuenta eso, ¿no? Pero si tú matas a alguien con malicia, es más, si no lo matas, pero tu intención fue matarlo y se escapó, fue más, te quedaste más con el intento que el otro que lo hizo sin querer. Sí. Porque lo que quiere Dios es el corazón de las personas. Dice que los honremos en espíritu y en verdad. Sí. O sea, tu corazón debe estar inclinado hacia el Señor.
Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nerón mató muchos cristianos Sí. Sí. y David mató a Goliat Sí. y en muchas guerras mató a David a mucha gente. Pero no sé, el pecado de Nerón era mucho más grande. O sea, es más, cuando mató a David, era la voluntad de Dios terminar con el pecado y con los filisteos, porque Josué, Dios le había prometido Josué, una... apaga el micrófono. Y solamente cuando hable, préndelo, porque ahí es el eco. ¿De Dale, quién Luis, es? con Josué. O sea, que apague el micrófono y solamente cuando él hable, se prenda. Ok, ok. Ok, bueno, yo me voy a, hermanitos. No, te va a hacer preguntas, Yasmín. No me vas a hacer preguntas, lo que A pasa ver, es que Yasmín, otra mi pregunta secador lo tengo que... ok. para ellos. ¿A dónde estás escapando, Luis? Escapando, hermanita. Ok, haga la pregunta, hermanita. ¿Y eres feliz ahora que te has ido ahí? ¿Crees que te vas a tener la salvación? La salvación no es en una religión, hermanita. La salvación está en Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero, Esa es la palabra de Dios. pero mira, Luis, Jesús nos dice una sola iglesia. Yo soy la cabeza y el cuerpo es la iglesia, ¿no? Ahora, como hay más de 90,000, dices tú, la iglesia, no sé, no entiendo. A ver, eso explícame. Ok, hermanita, en los tiempos de Jesús, ¿cuál era de la iglesia verdadera? Pero ¿de qué iglesia nos habla? De una ¿O sola iglesia, no cuál era el dice, pueblo bueno, cuando yo verdadero me vaya va a haber otras por eso? iglesias, nunca dijo una sola Ok, hasta que el día yo hermanita, regrese. le estoy haciendo una pregunta, No, hermanita. pero yo le pregunto, Sí, es que, dice Jesús, tenemos que sí, hablar con la Biblia, ¿no? sí, por eso lo estoy preguntando. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era el pueblo de Dios? A ver, Anita, ayúdame Los, con la Biblia. los Es una judíos, pregunta con el pueblo de trampa Israel. porque el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús era Israel. Era Al Israel, pueblo ok, vino y a su pueblo vino y ok. no lo reconocieron. Ok, Mas aquellos que los que reconocieron le dio sí, la ahora potestad de ser sí, hijos, pues deja llamados hijos de explicarle, Dios. Ani. Ani, deja explicarle. Ok. Pero ella te Ahora, tiene que hacer preguntas, Luis. sí, Ella. sí, por eso, Pani, ahora ya, ayúdame con un pasaje del entonces, Evangelio. ya que quedamos, primero vamos a quedar con eso, que fue el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Entonces, pero para Dios, el verdadero pueblo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Porque cuando ve a Natanael, dice, este es un verdadero israelita, del cual en su boca no hay engaño. O sea, hablando de Natanael, está diciendo Anita, que, ¿tenés la Biblia a mano? Sí, entonces, ¿por sí, qué? yo tengo para Sí, leer. ¿por Yo qué tengo dice para leer. que él es, Ya. sí, Armenta, por qué dice que este es un verdadero israelita y los otros no? ¿Por qué dice Pablo, judíos no es el que nace? Dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Judío no es el que nace, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, para Dios, quién es el verdadero su pueblo? Aquel grupo o aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Ese es su pueblo, esa es su iglesia, Armenta. La iglesia no está pintada con un título, sino con que tu nombre esté registrado en los libros de la vida que está en los cielos. Esa es la iglesia de Dios. Ah, Hay una iglesia, es una iglesia pero no remanente te y una vayas, Luis. iglesia, es una Luis, iglesia triunfante, ¿no? Luis, Esa es la iglesia que quiere Jesús. no, Por eso también el libro Apocalipsis, permite con esto termino, dice, en Apocalipsis dice aquellos que se creen judíos y no lo son. ¿Por qué se creen judíos? Porque nacieron judíos, pero no son judíos porque no hacen la voluntad de Dios. Por eso los fariseos no eran el pueblo de Dios, porque no hacían la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que somos el pueblo de Dios? Porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Entonces, el pueblo de Dios está dispersado en todas las iglesias.
es un solo pueblo. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia verdadera de Dios. Está en los católicos, está también. Entonces, dentro de este pueblo Dios va a llamar, por eso dice Cristo, tengo ovejas en otro redil, es necesario que vengan a mí. Porque dice Pablo, dice Pablo que Dios no ha desechado a su pueblo. Dice la palabra de Dios que algunas ramas fueron desgajadas. No dice que todas. Dice que algunas ramas fueron desgajadas para que tu olivo simplemente seas injertado en el olivo natural. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Algunas Y, ramas fueron A ver, a ver, a desechadas. ver, y a ver, Luis, a una ver, a ver, pregunta, ¿tú la a ver, crees yo a, te voy a ayudar, te ayudo, a te la ayudo. fundadora Yasmín, de, ¿qué se Yasmín, llama, Ani? Yasmín, lo ayudo porque te está saltando de un Adelante, lado Ani. para otro. Te está citando Romanos 11. Primero, el pueblo de Cristo, Cristo junta a dos pueblos y de los dos hace uno, aboliendo todas las enemistades. Primer punto. Segundo, la Jerusalén terrenal es esclava con sus hijos. Gálatas 4. Tercero, a ver, te está citando Romanos 11 y no le ha quitado todavía el pecado a los judíos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y se procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ojo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, ojo, bueno, no, pero déjame leer Ajá, y sí. después grita todo lo que quiera. No, pero eso es lo que estoy diciendo exactamente, que no todos fueron descargados, sino que quedó un remanente, un grupo pequeño, o sea, no todo, porque la Déjame leer, mayoría después lo explica todo, después lo explica. Y si por gracia ya no es por obra, obras de la ley, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Hace una pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Recuerda Hechos capítulo 28, los últimos versículos? ¿Cómo está escrito? Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Eso se lo dice a Israel. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Recuerda en el libro de Hechos? O sea, esta salvación es para los gentiles, porque el pueblo de Israel había endurecido su corazón. Dice, para Rechazaron. provocarles a celo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Habla de una restauración, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque Pablo era ministro, te lo Qué está bonito diciendo ahí. leer Ani, la verdad Pero que si sí, a en mí me alguna encanta cuando manera leo. pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Entendieron, no? La raíz y la rama. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿qué pasó con estas ramas desgajadas? Y tú siendo olivo silvestre, quiere decir que Israel
fueron desgajados. Por ahora, por no aceptar al Mesías. Y tú siendo olivo silvestre, los gentiles, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes. Ahora le está diciendo que no se jacte contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Fueron desgajadas, pero tú, por la fe, está en pie. No te ensoberbezca, sino teme, dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, el pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará, a los gentiles. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Escucharon, ¿verdad? Versículo 22. El 23 dice lo siguiente, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados otra vez, de su propio olivo, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar cuando acepten al Mesías. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoré este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya controlado la plenitud de los gentiles. Luego, tiempo futuro, todo Israel será salvo, como está escrito. Romanos capítulo 11, versículo 26. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ojo con el 27. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuándo? Cuando yo quite sus pecados. Amén. Ahora adelante con esa explicación. Adelante. Luis. No, pues la verdad que cuando tú lo leíste, dije, qué lindo se escucha, ¿no? La verdad que la explicación ya la dio el propio autor, ¿no? Claro. Dice, algunas ramas fueron desgajadas para que tú, olivo, seas injertado en este olivo, en esta rama, ¿no? Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Efesios, dice que de los dos pueblos hizo uno, dice la palabra de Dios. Efesios Ajá. 2, versículos 13, 14 y 15. Y a los que no creen que la salvación se pierde, que dice, y tú no te jactes, porque si ellos fueron desgajados, tú también puedes ser desgajado, así que no te jactes. O sea, para los que crean que no se puede perder, ahí está diciendo que se puede perder la salvación. Claro. Está diciendo, y aquellos que al principio no creyeron, ¿verdad? No creyeron, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden ser injertados también, porque la iglesia del primer siglo era completamente judía. O sea, la iglesia del primer siglo era completamente judía, ¿verdad? Pero después se desapareció, casi desapareció, porque los gentiles fueron los que llevaron todo la carga, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero es lindísimo lo que tú leíste, o sea, cómo lo explica Pablo de una manera magistral. ¿Y cómo lo lees tú, Ani? La verdad que mi respeto, Ani, tú, sí, Es muy que bueno, soy o sea, argentina. eres argentino, eres argentino, che. Che. No, la verdad que No digo cómo más por el Che Guevara. o sea, yo creo que para mí, o sea, la gente piensa que la columna vertebral de Pablo, o sea, el libro, que su esencia de él es el libro de Romanos, ¿no? Pero tal vez sí lo es. Pero yo pienso que si el libro de Efesios hubiera tenido más capítulos, esa le hubiera sido la carta magna de Pablo. Entonces, y también Bueno, otra carta muy el importante libro de que Romanos capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo, todos los romanos, a todos los que están en Roma, llamados a santidad. Están amén, llamados a ser hermano. santos. Amén. Amén. Qué lindo, Romanos ¿no? La verdad que
¿Sabes qué vamos a hacer de hoy en adelante, Armenta? Yo creo que vamos a hacer unas reuniones, porque a veces hablamos y chismeamos. Yo creo que mejor sería que usted leyera un párrafo y lo explicamos todos, Armenta, porque Y siempre lo así quise, como lee, leemos y explica, le sí, explica Yasmín, explica Santo. sí, Javier creo que Mm, está sí, durmiendo, si no eh, me equivoco, creo que No, no, estoy Javier Arana despierto, eh. estoy escuchando. está durmiendo, pero No, pero Santiago está Luis, ¿cómo lo escuchando. explica? Pero es que, pero cuando me dice la mitad, ahora que explícalo, pues que hay que explicar si lo hizo esta manera, Pablo de una manera inspirado por el Espíritu Santo y él tenía un conocimiento magistral de todo. O sea, Pedro era una persona del vulgo, una persona que no tenía mucho conocimiento ni era letrado, pero Pablo era completamente lo contrario. O sea, Pablo, mis respetos para Pablo. Pablo sí, era una persona con bastante conocimiento de... Javier es el que está durmiendo. A ver, Yasmín, en la- hacele otra No, pregunta. no, no, no. Entonces enseguida, Santo, espérame el un que duerme. segundito. Entonces ¿Quién Santo, el que está? duerme. Sí, Yasmín, adelante, adelante, apago el ¿Quién micrófono. está echándole la roncada? Ya está medianoche. Adelante, Yasmín, hacele otra pregunta, Ya, tanto a ya, Luis ya. como a Santiago. Eh, O sea, ¿por qué yo ellos la quiero dejaron de ser preguntar. adventistas, Yo católicos, la quiero o preguntar Santiago sobre siempre la fue Santa adventista? Eucaristía. Yo la quiero preguntar sobre la Santa Eucaristía. Adelante. Pues Juan 6, Jesús es pan y vida, dice, ¿no? Y Sí, ellos, Renata. ¿qué Eso hacen? es uno de los 7 sacramentos, ¿verdad? Que es el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos. La Eucaristía, yo creo que es la que más se enfatiza en esos de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Ahora Pero una nosotros pregunta para todos. ¿Y 7 ajá. sacramentos? Porque el 7 es plenitud. Sí, sí, sí. No, pero sí, aquí que se lo explique y Santiago, yo ya me quiero ir, pero no me han dejado ir. Claro, por eso, Yo bueno, tengo gracias cosas que por hacer. estar. A mí, Pero vos sabés que Luis, yo te yo quiero que aprecio me mucho. respondas tú. Luis, Dice No, quiero que Juan te pero 6, responda, Yasmín. 54, 58. Ahorita se lo El respondemos, que ahorita se lo come mi respondemos. carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo Amén. resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ajá. Bueno, ahí establece la Santa Cena, o sea, él estaba celebrando la Pascua, ¿verdad? El 14 de Nisan, que es cuando celebran los judíos la Pascua, el 14 de Nisan judío. Y en aquel entonces lo que estaba queriendo establecer Cristo era que nosotros siguiéramos con esa costumbre que le estableció Cristo y que ya estaba establecido desde el tiempo cuando salieron de Egipto, la Pascua, ¿no? Porque dice, haz esto en conmemoración mío, es una conmemoración, dice. Dice, haz esto a conmemoración mía, o sea, eso es una conmemoración que anuncia la muerte y la resurrección de Cristo, porque todavía Cristo no había no había muerto y nosotros lo hacemos, hermano. Nosotros comemos el pan y el vino también. Bendiciones, hermano, ya los dejo porque este muchacho ya no se puede, ya está pero bien Santo, noqueado. ¿estás dormido? Sí, hasta mañana, Se hermanitas. durmió. Feliz Navidad, nos vemos, Ani. Bueno, sí, Eh, feliz fiesta, bendiciones. Ani, Recuerden que pero que, Ani, ese día, no antes importa de el día irme, que Ani, apareció Cristo, lo importante es Ani, comunicarse, tener una relación muy personal con Dios, y amén. bueno, dedicarle todo el tiempo a Cristo. Bueno, felicidades, Luis, tienes Felicidades, un feliz buen Navidad. corazón. ¿Qué le iba a decir? Te Ani, qué deseo bonito lees, feliz Ani, la verdad Navidad, que pero Luis, solo te quiero decir una palabra. sí. Me duele bastante que estés en una doctrina que no sabes si es verdad, una doctrina donde te engañaron. Me duele. Pero tienes un buen corazón y felicidades, y que lo pases muy bonito, una feliz Amén, noche. hermano, que Dios me la cuide. Y me Aquí estamos. gustaría que regreses al camino de la verdad, porque hay una sola iglesia y una sola salvación. No Sí, como hermanita. después de Martín Lutero, que aparecieron más de 90,000 sectas, ¿no? 70,000.
90,000 son. Son 90,000, ok, 90,000, no voy a discutir eso. Bueno, está Ya, bien. Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas Que noches, pasen Luis. buenas- Bendiciones. buenas noches. Saludo a toda tu familia también. Dios los bendiga. Igualmente, bye bye. Bueno, ahí quedó Santiago. Ahora, Yasmín, vos le apagué a Santo porque está dormido y los otros se fueron. Ahí quedó Santiago para que le haga Ya, la bueno. pregunta o que le diga sobre la parte adventista. ¿Por qué ¿Quién estaba Santiago? roncando? ¿No es Santiago? No, es Santo, el católico, el que Sí, está roncando. preguntaste, Yasmín, preguntaste sobre la Eucaristía. Estabas leyendo San Juan 6:55. San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. O sea, la vida eterna Jesús la va a dar en la resurrección en el día final. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es uno de los versículos preferidos. Siempre me citan ese versículo para decir que aquí se está hablando de forma literal, porque dice que es verdadera. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y siempre me dicen, si no fuese literal, Jesús no hubiese dicho que es verdadero. Pero también Jesús dijo, por ejemplo, dijo, yo soy la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy el pan verdadero. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y, y eso no significa que es literal, o sea, nadie me enseña que Jesús es una vid y todo eso. Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum enseñando en una sinagoga. Versículo 60. Aquí viene lo interesante. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cuál era la palabra dura que Jesús dijo? Justamente lo que acaba de terminar de decir, que su carne es verdadera comida y que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Entonces sus discípulos dijeron que es dura la palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y es que se habían escandalizado. Precisamente se habían escandalizado, ¿por qué? Y muchos Porque Jesús, abandonaron y se fueron por exactamente, ese escándalo. ¿por qué se escandalizaron? Porque fue duro escuchar las palabras de Jesús cuando dijo que tienen que comer su carne, beber su sangre, y muchos no podían entender esa palabra. Incluso los discípulos se quedaron murmurando entre ellos qué significaba esas palabras. Versículo 62 dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el versículo 63 da la explicación de todo este tema. Dice, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús hace la aclaración, les explica a sus discípulos, porque ellos se habían quedado murmurando. Ellos también se habían quedado con la idea de que era literal comer carne, beber sangre, como Jesús lo había dicho así de manera literal. Pero Jesús en el 63 les aclara, les dijo, el espíritu es el que da vida, les dijo, la carne para nada aprovecha. O sea que si ellos estaban pensando que de manera literal tenían que comer su carne, Jesús les dice, no, la carne para nada aprovecha. Entonces Jesús dice, las palabras, o sea, lo que acaba de decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ani, Entonces, entendemos que Jesús Ani, habló por de favor, manera, si tenés la Biblia a mano, que me vuelva a repetir Santiago, que Acá está estoy yo. hablando sobre que literal, creo que se está equivocando por lo que ha leído y para mí yo
tomé otra cosa, pero él dice que no. A ver, vamos, A quiero ver, yo voy a lo A ver, leer, a leo. ver. yo voy a leer, No, yo voy a leer. no yo lo estoy diciendo. No, yo Jesús da leo. la explicación A ver, en el versículo 63. yo voy a leer, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, sí, Lo, adelante. Bueno, lo yo voy mismo a que ya leer leí. desde Juan 6:51. Voy a leer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Punto y coma. O sea, Cristo es el pan vivo que desciende del cielo. Ahora dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno cree en él, si alguno lo sigue, vivirá para... Y si alguno cree, si alguno lo acepta, vivirá para siempre. Punto y coma. Ahora hay una Y. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Recuerdan 1 Corintios 10:16? La copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. De 1 Corintios 10:16 y 1 Corintios capítulo 11. Sigo leyendo Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Hacían preguntas. Y Jesús que les dice, de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esas palabras, ¿y quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, de lo que le había dicho, les dijo, ¿esto os ofende? Le hace esa pregunta a Cristo. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Adelante. Ok. Entonces, el versículo 63 es el versículo que aclara todas estas palabras que Jesús había dicho a los discípulos, porque justamente los discípulos se habían escandalizado. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde dice eso, Santiago? Por favor, ¿me puede explicar? El versículo Capítulo 60, y Santiago es San Juan 6, San- 63. San Juan 6, 63 dice, Porque ahí dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. exactamente, aquí Jesús les aclaró a sus discípulos el asunto, porque ellos se habían quedado escandalizados, se habían escandalizado y murmuraban sobre lo que Jesús había dicho. Entonces Jesús por eso les aclara que la carne para nada aprovecha. Jesús le dice, el espíritu es el que da vida, la carne Pero para nada Santiago, estás aprovecha. muy equivocado en interpretar ese pasaje. Con todo respeto, discúlpeme, pero estás muy equivocado en interpretar. Ok, esa es su La aplicación. carne se nos está dirigiendo a nosotros. ¿Cuál es más importante? No está hablando de él, se está dirigiendo hacia nosotros. O al Yo solo pueblo, como quieran llamar. solo estoy mostrando el contexto. ¿Por qué Jesús dijo eso?
¿Por qué Jesús dijo que la carne para nada No, pero sirve? estás mal interpretando. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo va a contradecirse sabiendo que Juan es tan estricto que decir, yo soy el pan bajado? Mira, pero ahí está, ¿a dónde más? A ver, No, Ani, ¿será que no se tú me puedes contradijo, explicar no se ese pasaje contradijo, que Yasmín no se Santiago contradijo, Jesús, insiste en decir que esto no es? Jesús no se contradijo, Jesús A simplemente ver. les explicó. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu se queda vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he Pero hablado está son hablando de espíritu, son vida. nosotros. Claro. Imagínate, si te lo está diciendo en 1 Corintios 10:16 y lo vuelvo a leer, yo tengo que leer todo, porque no se puede solamente interpretar eso. ¿Cómo que la carne para nada aprovecha si el derramamiento de sangre no fue un espíritu? Se derramó la sangre de Cristo y ese derramamiento, ese sacrificio que lo hizo un cuerpo, es el sacrificio para abrir las puertas al cielo y para el perdón de pecado. Lo que él quiso decir ahí es otra cosa. En 1 Corintios 10:16 es clarito. Por eso es que hay que leer todo. Si es la Eucaristía, hay que leer todo. 1 Corintios, yo tengo una ayuda con la lectura nada más. Después vos hablás, Yasmín. 1 Corintios 10:16 dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos, la copa, a ver, no es la comunión donde dice esta es mi sangre, no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan, ese pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice en 1 Corintios 11 a partir del versículo creo que es 23. Yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué es lo que tomó? Pan. Habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo mismo que Lucas 22:19. Que por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y todas las veces que comiera este pan y beba esta copa, que ya te lo aclaró en 1 Corintios 10:16, ¿qué pasa? La muerte de Cristo vas a anunciar, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso significa que no lo estás matando a Cristo otra vez, sino lo estás actualizando, porque le está diciendo que la muerte del Señor la vas a anunciar. De manera que, mira lo que dice en el versículo 27, que cualquiera que come ese pan y beba esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin diferenciar el cuerpo del Señor, ¿qué va a pasar? Te vas a comer un juicio. Juicio come y bebe para sí. Eso es lo que dice. Condena. Adelante, Yasmín, y adelante, Santiago. Gracias, Anita. Muchas gracias por ayudarme. Yo Yo ya eso le es lo leí. que le pregunto a Santiago. Santiago creo que no es su culpa, tal vez lo instruyeron así. Y me duele bastante, bastante, Ani. Dios mío, pero a mí sí me duele harto. Cómo tratan de engañar, no es su culpa de él. Lo único que pido que él investigue bien, que analice las cosas antes de querer, ¿cómo se dice?, buscar algo que no coincide y decir, no, Cristo no está tomando a un Cristo que como si se haría la burla de su propia persona. Eso es lo mío, mi opinión, ¿no? Y luego dice que esto no, y me duele bastante, Anita, y me duele, no sé si Santo está despierto, pero duele Yo le bastante, apagué el micrófono a Santos porque está dormido. duele Hermana bastante. Yasmín, no tiene por qué dolerte porque lo está No, a mí diciendo me la duele Biblia. la injusticia, lo que te sembraron una cizaña, no es tu culpa, eres libre de elegir, yo respeto la tuya,
Pues vienes creo que de una familia católica. Lamentablemente el demonio sembró las cizañas en las 90,000 para dividir dentro de las familias, padre, hijos, hermanos. Y eso lo consiguió, ¿no? Lo consiguió Pues, bastante. Y Ana te aclaró bastante con la lectura donde dice esto lo harán hasta que yo venga. No ha dicho hasta que, bueno, murió y se acabó, no. Hasta que Él venga. ¿Y quién lo celebra? Un sacerdote, y son los sacerdotes que son consagrados, eligieron y tienen 11 años de estudio. Y es doloroso ver eso, nuestros hermanos. Yo respeto tu opinión y que Dios te bendiga, Santiago. No quiero más discutir, no quiero renegar. Gracias. No, pero Y si muy no hay amable. ninguna discusión, Yasmín, si es No, un encuentro ameno, agradable, exacto. No, entre, yo por les ejemplo, tu punto aprecio. de vista Yo les católico y el aprecio, son adventista. muy educados No, y Santiago, tienen está la bien, educación, por pero me supuesto. duele, a mí me duele, por eso no quiero mucho entrar al grupo, porque escuchar blasfemias y todas las 90,000 se unen para atacarnos. ¿A quién atacan? A la Iglesia Católica. ¿Quiénes atacan? Los, como dicen, los no, está mal, señora. satánicos también nos atacan. Los Yasmín, ateos perdón, nos está mal. atacan. Nosotros no Los atacamos a la iglesia. comunistas nos atacan. Que O Dios nos sea, pero perdone y que Dios nos eh, libre de atacar a la iglesia. Jamás atacaremos a la iglesia. Lo que nosotros reprendemos es a la iglesia de Roma, que esa no es la iglesia de Cristo. no, ¿y tú de dónde hablas? Razona, por favor, ¿con quién está hablando? No lo estoy viendo. Hans, ¿Con quién? Hans A sus está Franz, órdenes. hablando. pero deja de Bueno, hablar Hans, a herejías. ver, déjame, Tú me Yasmín, vas un a segundo. decir, A ver, ¿tú de dónde vienes? Primero, no lo conozco. ¿De dónde es Hans? Dice que es No, presbiteriano. Hans, primero dime tú de dónde eres. Yasmín, muéstreme su fuente, de dónde No, son primero 80,000, dime de de dónde dónde son vienes, hacia 80,000. dónde te diriges, quién Yasmín, eres. No Yasmín, conozco, no te Hans, a ver, conozco. Yasmín, Hans, te tengo que Yasmín. decir, Santiago es adventista y Hans es presbiteriano. O sea, la parte de presbiteriano es después de Calvino. Sí. O sea, Yo me soy equivoco. cristiano. ¿Sos presbiteriano o no? Antes de presbiteriano soy cristiano, primero que nada. Bueno, antes de católica soy cristiana, primero que nada. No, Primero que nada. Antes de no. Judea, Ustedes aman, a ver, el católico ama más ser católico que cristiano. no, ¿qué te está diciendo? Yo soy católica, yo soy cristiana católica. No, De parte pero mía, yo ustedes soy aman más. cristiana católica. ¿De qué El año es católico, los presbiterianos? el ¿De qué año? católico ama ser más No, A ver, católico, No me romano, estés juzgando ni me estés católico cuestionando. romano que Primero la cristiano. educación. A ver. Disculpe, El yo me origen voy. del presbiterianismo se Ni remonta a siquiera la me explica reforma directo a protestante atacarme, viene del Hans. siglo No la XVI conozco. en Suiza y Escocia, con figuras clave como Juan Calvino. Juan Calvino, te aviso que Doña Ani, respetaba a la Virgen. Y John Knox, Doña Ani, basado en la palabra griega de presbítero, anciano. Para describir un gobierno eclesiástico liderado por ancianos, elegido no por obispos, enfatizando la autoridad bíblica y la soberanía de Dios, extendiéndose luego a Estados Unidos y el mundo. Yo le tengo que decir a ella la parte presbiteriana cómo nace. Lo mismo le dije la parte de los adventistas cómo nace. Miller, Helen de White, después Doña Ani. Gilbert Cranmer. Sí, te escucho, Hans, pero también déjame contestar, déjame decir el origen que ella tiene que saber. Claro, pues yo no sé cuántos hermanos separados cuando les pregunto por el Facebook no quieren decirme, solo te atacan, pero yo quiero saber porque hay más de 90,000 y ellos fácil te atacan, Ahora les no sé, pidió 10 hasta más. tienen vergüenza, creo que decir de Hace dónde ratito dijo 80,000 y vienen, ahora dice hasta 90,000. dónde están. En 5 minutos van a 100,000.
Pero ahí sí A o ver, no, pero yo no sé en qué te a ver, afecta. a Hay que ver. ser la verdad En nomás, pero principio, la humildad en vale, principio. pero si tú quieres A ver, ganarme a mí, puedes ganarme, pero a Dios no. no Primero le es quiero, el no le quiero temor a ganar. Dios. No, Por más que sea, no, no sé de qué tu no, denominación, la humildad vale, Hans, no el que sí, querer pero ganar, no es mi pues intención. sobre todo sin causa, sin razón, a eso me voy, Hans. Ujú. Tú directo has Sí, venido a pero mire, atacarme, no no te es mi conozco intención, ni de dónde señor Yo Smith. vienes, solamente quiero ni decir sé de algo a dónde Hans, eres, si yo puedo no te he hablar, preguntado si Señora eres yo puedo meter un Yasmin, católico. bocado. señora Yasmin, Yo quiero solo un decir algo a momento. Hans. Yo quiero decir algo a Hans. Dijo que la iglesia de Roma no. Wow. Hans, déjeme decirte que a Roma la mandó a evangelizar Jesucristo, Hechos 23:11. Déjame decirte que el apóstol Pablo era un ciudadano romano, Hechos 22. Aparte de ser de la tribu de Benjamín y hijos de hebreo. Déjame decirte que Judea era de la República Romana 63 años antes que sea dado a luz Jesucristo. ¿Por quién? Por Pompeyo. Déjame decirte lo más importante. Para ser presbiteriano, el origen es Calvino. ¿Y Calvino quién fue Calvino? Era Bueno, ahora sí me ¿católico va a o dejar no? hablar. A ver, contéstame. Hans, quiero que me Ahora conteste. sí me No, va a no, no, dejar no, no, hablar. no, 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 no. Yo ya te dije el origen del presbiteriano. Sí, A ver, sí. Ahora yo lo sí me que va a quiero dejar que me hablar porque no conteste me es han lo dejado hablar. siguiente. ¿Calvino era católico o A qué ver, era? pero ¿me va a dejar hablar o no? No, quiero que me conteste. Ok, ¿Calvino era entonces católico o no era? regreso cuando me deje No, hablar. Regreso. no. ¿Calvino era católico o no? Es Así mejor que se vaya miente porque esta no vale la persona. pena. El presbiterianismo, yo ya sé el origen de cada secta, yo sé de hace años. O sea, el Felicidades, Ana. presbiterianismo nace en el siglo XVI, en la Reforma Protestante. ¿Cuándo? Pero es por producto de Calvino. Es un movimiento de varios reformadores, pero está Calvino. ¿Pero qué pasa con Calvino? ¿Y si Calvino era católico? Era un monje, un presbítero católico. Lutero era católico. Me da risa porque ellos arremeten contra Roma, pero para arremeter contra Roma, si ellos el origen es de Calvino. Y Calvino no Por les eso, vino de un plato volador. No, Calvino era católico y para colmo era católico. Y ya ni siquiera pueden decir, era ortodoxo, porque en el 1054 sí, se separa esa parte de ortodoxo. Entonces, claro, y el 16 de julio de 1054. Pero resulta que Calvino es de la parte de Roma, era católico romano. Y lo más lindo que dicen, católico romano, católico romano. Por favor, Judea era de Roma. Y católico por eso. romano, católico romano. Cristo mandó a evangelizar Roma. Hechos 23:11, saca eso. Saquen el libro de los romanos y sáquenlo a Cristo. Saquen a Claro. Cristo y listo, punto. Así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Ahora que vengan y me digan, bueno, Constantino empezó, hizo cosas que no tenía que hacer y después los cura y bla, bla. Eso sí, yo te lo compro. Yo te voy comprando esas cosas. Pero Pero no, nadie es no el perfecto, odio a Ana. Roma, porque Habrá entonces está odiando escándalos, al mismo habrá Cristo. todo. El demonio está más metido en la Santa Iglesia, en la Iglesia Católica, y Pero que a sabemos mí me hablen perfectamente. de los curas, de los Porque si papas, dijo yo lo compro. Sí, yo te doy todas las biografías, te las doy yo más todo, que ellos. Pero que y no no me digan podemos que decir, Roma no a existe en mí la qué me Biblia. importa que hayan sido pecadores o no pecadores, yo tengo que alimentarme de todo lo sano y lo malo, pues desecharlo, ¿sí o no, Ani? Este señor presbiteriano de la línea de Calvino, ¿y Calvino de dónde nació? Ni siquiera venía de la parte separada de los ortodoxos, no, fíjate, biografía, Calvino de Ginebra, fíjate. Es más, la doctrina de Calvino ni siquiera es la doctrina de Lutero. Si todos empezaron a ¿qué pasó? Y la doctrina de Lutero tampoco es la de Zwinglio, y la de Zwinglio tampoco es la de Lutero, la de Calvino. Cada uno de esos católicos, cuando se separan los reformadores, no, esto es distinto, no, esto lo interpreto así, no, esto lo interpreto así. O sea, todo distinto, todo distinto, todo distinto. Pero para renegar de Roma, no sé cómo tenés que hacer. No sé cómo tenés que hacer, le tenés que tapar la boca a Cristo para renegar de Roma. Así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Tachalo si podés.
Hechos Pero 23:11, nuestro tachalo, Señor tipo de. Jesús mandó a Pablo hasta Roma, ¿no ves? Que a mí me digan que luego, después, los católicos, los curas, los papas, fueron metiendo cosas que no era de la doctrina, yo se las compro. Pero no me vengan con la estupidez de que católico romano. Pero tapale la boca a Cristo. Que Roma está evangelizada por Cristo. Porque Cristo lo mandó al apóstol Pablo. Para eso lo incorporó desde el cielo. Los gentiles, pero Roma. Hechos 23:11 y Hechos 28. Sacame todo eso, sacame la carta a los romanos. Rompe la Biblia, hermano, y listo. Hace una Biblia nueva. Y que me venga a venir a decir, o sea, Hans, que Roma, si él es presbiteriano, y el presbiterianismo viene de Calvino, y Calvino no vino en un plato volador, era católico romano. Ni siquiera estaba en la parte de los ortodoxos separada. Qué ignorancia. O qué odio gratuito. No sé cuál de las dos. Adelante, hermano. Gracias, Fanny. Pero no, yo no conozco, yo quería saber quién, cómo se llama, ¿no? Pero él se puso directamente a atacar, ¿sí o no? Ni Por eso siquiera tuve que saludó, intervenir, buenas porque yo no noches. quiero intervenir. O sea, yo respeto su presbiterianismo, pero lo que no le respeto es la mentira. Yo respeto la doctrina presbiteriana, perfecto, pero no me vengas con el odio a Roma, porque esto viene de Calvino, y Calvino ¿era qué? ¿No era católico? ¿O lo sacaron de un plato volador? Claro, no lo sacaron. Ahora Santiago distinto, porque estos son divisiones, subdivisiones, subdivisiones, subdivisiones. Ahora, ¿quién fue Helen de White? Era metodista. ¿Fue expulsada ella con la familia? Sí. ¿Por qué? Por meterse en la doctrina de Miller. Bien. Pero ella hace todo. Es profetisa, hace todo un movimiento. Bueno, Santiago cree ahí. Mi respeto. Ese es otro tema. Yo respeto, no puedo decir, salte de ahí, no, es libre. Eso solo Dios nos juzgará. Pero en cambio, No fue el Hans caso directo con a atacar, Hans, ni siquiera la porque yo no le conozco. puedo admitir a Hans que odie Roma, porque viene el presbiterianismo de Calvino. Entonces algo ridículo. Por eso se fue. Creo que es fácil de entender esto, ¿no? Exacto. No estoy obligando a que sean católicos, pero que no digan idioteces. Que quede la doctrina de cada uno, bueno, me parece, listo. Pero que no, después no Respeto, digan. pues, respeto. Samuel, Dios te bendiga. Lástima que no estás, Hans. Seguir preguntando a Santiago sobre los adventistas. Mi respeto para Santiago y su movimiento adventista. Pero bueno, es otro tema con él. Pero no la tontería que estaba diciendo de Roma y venir de los mismos de Quería Calvino. seguir debatiendo el tema del sábado con algún adventista. Sí, Josué. Adelante. Sí, Santiago, usted es adventista. Sí, es adventista. Si una pregunta, si te digas bien, Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento, él básicamente abolió la ley mosaica para los que no somos judíos. ¿Y Santos, que es católico? Santo es católico, Josué es católico, Samuel es católico, vos sos católica, yo soy católica, Santiago es adventista. Ya nació adventista él. Bueno, yo doy por terminado este tema sobre la pregunta a los adventistas. Bendiciones y hasta otro momento.